La vida de un magistrado. Mi abuelo en la encrucijada de la historia de Colombia. Colombia ha sido afectada por la violencia durante gran parte de su historia. Desde la época de la conquista española, el país ha sufrido conflictos y violencia en diferentes formas, incluyendo guerras civiles, violencia política, narcotráfico y conflictos armados entre grupos ilegales y el Estado. En los últimos años, Colombia ha experimentado una disminución en los niveles de violencia, pero aún enfrenta desafíos significativos. Uno de ellos es el secuestro, que ha sido una táctica común utilizada por grupos armados ilegales para obtener dinero o influencia política. El secuestro de civiles, incluyendo extranjeros, empresarios y políticos, ha sido una práctica recurrente en Colombia. Durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia vivió una época de violencia política y social. En este contexto surgieron diferentes grupos armados al margen de la ley, como las FARC, que buscaban, entre otras cosas, combatir la desigualdad social y económica y la influencia del imperialismo en Colombia. Las FARC llevaron a cabo numerosos secuestros, atentados y enfrentamientos con el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas, causando la muerte de miles de personas y el desplazamiento de millones de colombianos de sus hogares. Esta situación de violencia y conflicto armado tuvo un impacto profundo en la sociedad colombiana y sus consecuencias todavía se sienten en la actualidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano para alcanzar la paz y reducir la violencia, muchos grupos armados ilegales todavía operan en el país y continúan cometiendo actos de violencia contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. La violencia y los conflictos armados han sido una constante en la historia de Colombia. La vida de mi abuelo estuvo marcada por estos sucesos, siendo él un participante importante en algunos de los momentos más críticos del país. Mi abuelo fue un hombre admirable, con una vida llena de logros y momentos difíciles. Nació en Antioquia en 1929 y vivió la mayor parte de su vida adulta en Bogotá. Era el segundo de 3 hermanos y tuvo 4 hijos. Tuvo una educación universitaria y se graduó en Derecho, convirtiéndose en un abogado profesional y luego en un magistrado y embajador. Mi abuelo era un hombre religioso y católico. Su identidad como paisa siempre fue importante para él, pero también fue una figura clave en momentos importantes de la historia colombiana, como la toma del Palacio de Justicia y su posterior investigación como magistrado investigador. Lamentablemente también fue secuestrado por las FARC en 1993, lo que afectó su vida y la de su familia. A pesar de los momentos difíciles, mi abuelo siempre fue un ejemplo de perseverancia y lucha por lo que creía justo. Su legado y su historia son una parte importante de la historia de Colombia y de mi familia. Mi abuelo fue magistrado investigador de la toma del Palacio de Justicia, un suceso violento que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia, cuando un grupo armado del M-19 irrumpió en la sede de la Corte Suprema de Justicia y se enfrentó con las fuerzas de seguridad del gobierno. El objetivo de la toma era llamar la atención de los abusos cometidos por el gobierno en su lucha contra los grupos guerrilleros y exigir la liberación de varios prisioneros políticos. El enfrentamiento resultó en la muerte de al menos 98 personas, incluyendo 11 magistrados y varios guerrilleros, y la destrucción de gran parte del edificio. Fue un hecho que conmocionó a todo el país y generó un gran debate sobre la justicia y el papel del Estado en la resolución de conflictos. Además, en 1993, mi abuelo fue secuestrado por las FARC, una guerrilla que ha sido una de las principales causas de violencia en Colombia. El secuestro de mi abuelo fue un acto violento que afectó profundamente a nuestra familia y a todos los que lo conocían. Estos sucesos se dieron en un momento muy importante históricamente en Colombia. La violencia con los grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas, era una constante en la vida cotidiana del país. La toma de justicia y el secuestro de mi abuelo son dos ejemplos de esta situación. Sin embargo, también es importante destacar que estos hechos sucedieron en un contexto en el que el país estaba buscando una salida a esta violencia. La Constitución de 1991 y los procesos de paz se dieron en las décadas siguientes y son una muestra de ello. La vida de mi abuelo no nos muestra cómo la violencia y los conflictos armados pueden marcar la historia de un país y de una familia. A pesar de ello, también nos enseñan la importancia de buscar soluciones pacíficas y trabajar juntos para construir un futuro mejor.